Queridos amigos, muchas personas que participan de este canal de YouTube me han preguntado sobre el conflicto actual entre las hermanas carmelitas del convento de San Bernardo de Salta y el arzobispo Monseñor Mario Carnielo. Y ha aparecido un video de un sacerdote salteño, un hombre formado, que ha estudiado en Europa, que además conoce bien los medios y conoce el lenguaje de los medios y que por eso se ha difundido bastante y que yo personalmente creo que asevera algunas imprecisiones que me gustaría precisar justamente porque si bien yo no me animaría verdaderamente a meterme en un tema en donde me parece que hay dos protagonistas que no conozco suficientemente, como el arzobispo de Salta y las carmelitas, pero esto que son las afirmaciones de un sacerdote, bueno, me siento como sacerdote obligado a afirmar aquello que yo conozco y que yo entiendo. Bueno, ustedes saben que la primera carta a los Corintios de San Pablo, en el capítulo sexto, del versículo primero al versículo 8, dice que la iglesia tiene que evitar llevar sus contiendas, sus diferencias a los tribunales civiles, porque de esa manera se escandaliza a la gente que descubre que entre los cristianos no hay un orden, ni hay una comprensión, ni hay un perdón suficiente, y que entonces tenemos los cristianos que evitar. Bueno, y además nosotros en la iglesia tenemos nuestra justicia propia, ¿no es cierto?, a la cual podemos apelar para los asuntos que son interiores de la iglesia. Eso es verdad, eso ha sido un principio general que siempre hemos tratado de mantener. Pero también es verdad que hoy la iglesia, particularmente con el tema de los abusos sexuales, que no es este caso, sino que las hermanas hablan de violencia de género y de abuso de poder, pero en particular con respecto a ese caso, la Iglesia ve como positivo que se recurra a los tribunales civiles. ¿Por qué? Porque encuentra dentro de la historia muy reciente de la Iglesia que la justicia interna de la Iglesia muchas veces tapó estas cosas. Y eso es un proceso en el cual el Papa está muy comprometido, ¿no es cierto? Es decir, evitemos todo tipo de abuso, por supuesto que los abusos sexuales, pero todo tipo de abuso en la iglesia, y en los casos en que sea necesario, recurramos a los tribunales civiles para lograr esa objetividad, ¿no es cierto? Total, hoy no nos preocupa que se vea en el mundo nuestros trapitos sucios, por decirle, porque en realidad cuando hemos tratado de ocultarlos nos ha ido bastante mal. Entonces, primero que haya un recurso de las hermanas carmelitas contra el obispo, bueno, no tiene que asombrarnos. Ellas recurrieron a la justicia civil, el obispo dijo que no competía a la justicia civil, sino a la justicia eclesiástica. La justicia civil dice que sí, que tiene competencia sobre esto, y entonces, bueno, el obispo tendrá que explicar, y lo hará muy bien porque es un hombre muy inteligente, lo hará en el campo civil, como corresponde cuando todas personas que somos iguales ante la ley, y así dice nuestra Constitución, tenemos que presentarnos a explicar cuando hemos recibido una denuncia en nuestra contra. Bueno, ahí me parece que ya en el plantear el conflicto entre las monjitas en diminutivo y el obispo, ya hay una violencia de género, por decirles, porque en realidad no tenemos que hablar de las monjitas cuando son 18 monjas mayores de edad
que están llevando una profunda vida interior, una profunda vida espiritual, que libremente han elegido el servicio a Dios en el Carmelo, y que uno, claro, puede decirlo de una manera cariñosa, las monjitas, pero que si uno dijera el obispito, ¿no es cierto?, sería despectivo, ¿no es cierto? Entonces, si habla de las monjitas y del obispo, mejor hablemos de las hermanas carmelitas o de las monjas carmelitas y del obispo diocesano o del arzobispo diocesano. Porque me parece que en particular hay, en lo que dice este sacerdote, hay como un entender, dice, las monjitas ni saben lo que es la violencia de género, ni comprenden el berenjenal en el que se han metido. Bueno, sería bastante raro que 18 mujeres adultas que llevan una profunda vida interior, que son fieles a su vocación y que lo han sido por muchos años, no sepan qué es lo que están haciendo. Y en ese sentido, me parece que hay una comprensión también inadecuada de lo que se llama violencia de género, porque él identifica violencia de género con pañuelito verde y con estar a favor del aborto o con un feminismo exacerbado, pero en realidad violencia de género, todos los argentinos y todas las personas del todo el mundo, y más los sacerdotes que confesamos y que conocemos los dramas de muchísimas mujeres en nuestro país, no tenemos que tomar ese término de una manera inadecuada. La violencia de género existe, no se identifica con los pañuelitos verdes, aun cuando haya personas que quieran utilizar esto para su causa. Pero ojo, tenemos que atender a ver qué pasa con esta denuncia de 3 carmelitas, pero con la cual aparentemente están de acuerdo el resto de las monjas, que han hecho. Y tenemos que dejar que la justicia investigue y tenemos que presentarnos a declarar y a decir perfectamente si eso ha sido así o si eso no ha sido así. Entonces, primero me parece que no es oportuno lo que dice este sacerdote, que utiliza la homilía, que es un lugar en donde la gente va a escuchar la explicación de la palabra de Dios, la fiesta del buen pastor, en donde Jesucristo se presenta como aquel que es conocido por sus ovejas, para decir algo que empieza diciendo que es su visión, y entonces parecería como algo personal, pero que termina afirmando que esto es así, ¿no es cierto? Que esto es la verdad, que tenemos que saber que la cosa es tal cual como él nos la está diciendo. Bueno, me parece que afirma cosas de una manera inapropiada. Por ejemplo, se refiere al comunicado que hicieron las otras monjas carmelitas de toda la Argentina, diciendo que ellas quieren renovar su fidelidad a sus obispos y que además siempre han recibido un trato muy lindo. Y entonces lo pone como si fuera una prueba a favor de que ningún obispo se ha metido con las hermanas carmelitas, con lo cual no hay más que leer la historia de Santa Teresa cuando reformó la Orden del Monte Carmelo para darse cuenta que muchos enemigos que ella ha tenido que enfrentar han sido obispos. Y en realidad en el comunicado de las hermanas carmelitas de la Argentina particularmente dicen sin entrar en juicio sobre las partes. Es decir, ellas quieren reafirmar su adhesión al obispo, pero no quieren que su comunicado sea manipulado como un juicio a favor de una parte o de otra parte, y por eso no se lo tiene que utilizar. Bueno, después me parece que en el medio del sermón él habla de 2 personas, una con nombre y otra diciendo que es el marido de esta persona,
afirmando cosas muy serias. De María Livia Galiano de Obeid dice que ella presionó a las hermanas carmelitas porque les pidió en nombre de la Virgen María que dejen de ser carmelitas. Bueno, eso es algo muy serio, ¿no es cierto? Decir en una homilía, eh, esta persona hizo esto, que sería un pecado, ¿no es cierto? Es decir, presionar personas para que dejen su vocación es algo muy, muy serio. Me parece que no debió hacerlo, menos diciendo el nombre de esa persona, pero por otra parte, metiendo dentro de esta denuncia un tema que no aparece dentro de la denuncia y que eso se llama embarrar la cancha, ¿no es cierto? Es decir, como tratar de decir, no, no, lo que pasa no es que las monjas denuncian la violencia de género, sino lo que pasa es que esta señora las convenció de que la Virgen quiere que dejen de ser carmelitas. Y por otra parte dicen que la visita de la Santa Sede encuentra graves irregularidades económicas y señala que el administrador del Carmelo, es decir, en el fondo quien sería responsable de esas graves irregularidades es el marido de María Livia, es decir, Carlos Obeid. Bueno, eso también es muy serio, ¿no? Porque decir que el responsable de graves irregularidades económicas en un convento es aquella persona que tiene la función de síndico o de administrador es algo muy serio y él tendrá que demostrarlo, pero ciertamente no es la homilía el lugar y ciertamente ahí es donde hay que recurrir a la justicia y a la justicia también civil, ¿no es cierto?, para que ponga en claro si eso es verdad o si eso no es verdad. Por otra parte, sin decir quiénes, pero se supone que se refiere a las hermanas carmelitas, cuando nos explica el estado anímico en el que ha quedado el obispo, dice, han destruido al obispo. Bueno, es decir, no sé, pero pienso que el pastor tiene que tener espaldas muy anchas, tiene que además saber cargar las cruces y las calumnias y las difamaciones y todas las cosas que le pasan por ser testigo de Jesús, pero me parece que responsabilizar a las carmelitas de destruir al obispo con esta denuncia es una cosa también muy seria. Bueno, él afirma cosas como que las monjitas quieren dejar de ser monjitas carmelitas para pasar a ser una fundación nueva. Esto es mentira, es decir, las hermanas carmelitas nunca solicitaron esto ni nunca pensaron en esto. Ellas no quieren dejar de ser carmelitas. Ellas lo único que creen es en una revelación privada que ha tenido esta señora María Livia Galiano de Obeid desde hace muchos años y que en un momento se las comunica a ellas. En el momento en que ellas reciben esta comunicación de María Livia, ellas muy correctamente le preguntan a dos personas. Una es al entonces arzobispo de Salta, a quien yo conocí y admiré mucho, Monseñor Julio Moisés Blanchú, en donde él autorizó la imagen de la Inmaculada Madre, autorizó también la oración de consagración a la Inmaculada Madre y al Sacratísimo Corazón de Jesús y no tuvo ningún problema de que las hermanas carmelitas difundieran estos mensajes. Entonces, durante todo el tiempo del obispo anterior, ellas, habiéndole preguntado al obispo anterior, hicieron esto sin ninguna dificultad. Pero como si fuera poco, ellas fueron a hablar con Monseñor Bernacchi, que era el director espiritual de María Livia, para preguntarle si se trataba de una persona confiable. Y esto yo lo he escuchado propiamente, ¿no es cierto?, de las hermanas carmelitas, que la respuesta que obtuvieron de Monseñor Bernacchi, que debería explicar, ¿no es cierto?, cuál es su parecer en este caso, fue que María Livia era más
transparente o más limpia que una gota de agua. Es decir, que si las carmelitas en su momento creyeron y se vincularon con esta revelación privada, fue con permiso del obispo de ese momento y por otra parte habiéndole preguntado al director espiritual que María Livia tenía en ese momento. ¿Qué es lo que ellas quieren? Ellas quieren responder al pedido de la Virgen de adorar el Santísimo. Y entonces adoran el Santísimo durante todo el día. Eso no está dentro de las constituciones propias de las hermanas carmelitas, sino que sería un plus. Y como la Constitución obliga a las hermanas carmelitas a estar presentes en el recreo, entonces hacen turnos durante el día para que durante el recreo puedan estar todas juntas, como dice la Constitución. Es decir, que no tienen ninguna voluntad de no cumplir con su carisma propio, simplemente quieren agregar la adoración al Santísimo Sacramento, que verdaderamente parecería algo muy encomiable y muy fácil de unir al carisma de una hermana carmelita. Por otra parte, como signo, ellas quieren llevar encima del hábito pardo, que es el hábito de la Virgen, el pañuelo celeste que llevan los servidores del cerro. Bueno, pareciera que tampoco eso es una gran transgresión a las reglas del Monte Carmelo, cuando además imagínense cuántas hermanas carmelitas y no carmelitas han dejado de usar los hábitos o han cambiado los hábitos tal cual se usaron históricamente y nadie les ha dicho nada y a nadie les ha parecido raro. Es decir, ¿no parecería que lo que ellas piden al querer ser espiritualmente, estar unidas a esta obra, fuera algo inapropiado? Por otra parte, se trata de una revelación privada. Una señora que recibe aparentemente unas locuciones de la Virgen que se llama Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y que nos enseña a adorar el corazón eucarístico de Jesús. A mí personalmente me resultan lindísimas esas locuciones y las leo con mucho gusto y trato de responder a lo que pide la Virgen, sobre todo al encuentro de Jesús vivo en la Eucaristía. ¿Qué pasa con una revelación privada? Bueno, el obispo tiene que discernir. En su momento tenía que discernir Monseñor Blanchou. Una vez que dejó de ser el arzobispo de Salta, Monseñor Blanchou, le toca a Monseñor Mario Antonio Carnielo el discernimiento. Ahora, él particularmente lo que pidió es que no se publicaran más los mensajes, lo cual se hizo. Que esos mensajes se los diera él porque él iba a hacer una comisión que los iba a estudiar, lo cual se hizo. Él hizo una comisión hace 19 años que todavía no se expidió sobre la credibilidad de esas revelaciones. Es decir, que en realidad no es que se han prohibido esas revelaciones, ni tampoco se ha prohibido subir al cerro. Simplemente hay un documento por el cual el arzobispado de Salta dice que no avala esas reuniones. Ahora, no avalar no significa prohibir. Es decir, si el obispo de Salta hubiera prohibido, ciertamente ni las carmelitas, ni yo, ni ninguna otra persona debía acudir a esos lugares que estaban prohibidos por el obispo. Pero eso no pasó y está dentro de la potestad que tiene el obispo del lugar, que tiene el carisma para discernir si eso es auténtico o si eso no es auténtico. Entonces, si no es algo que está prohibido, si por otra parte las hermanitas dentro de su libertad
de personas de Dios, de personas que rezan, encuentran que tienen razones para creer. Si hay personas de la magnitud de Monseñor René Laurentin, que ha sido el gran teólogo mariano de nuestro tiempo, yo soy director del Instituto de Mariología de la Universidad del Salvador, lo conocí mucho. En realidad no tenemos en nuestro tiempo una autoridad mayor que él. Él ha ido muchas veces, ha estudiado profundamente este tema, ha publicado libros sobre este tema. Es decir, que bueno, hay razones para creer y tendrán razones para no creer los que no creen, pero lo que ciertamente se trata es de un tema ad libitum, es decir, que queda en manos de la libertad de cada persona. Y si queda en manos de mi libertad o en la libertad de todos los fieles, ¿cómo no va a estar en la libertad de las carmelitas el querer creer en estas revelaciones o no? Por otra parte, hay un tema vieron que uno tiene que pensar si lo que una persona dice fuera verdad, ¿estaría bien o estaría mal? Es decir, si fuera verdad que las carmelitas quieren dejar de ser carmelitas, ¿qué tendría que hacer el obispo? ¿Decirles que no? Bueno, no lo sé, es decir, porque un día Santa Teresa encontró que no quería dejar de ser carmelita, pero que quería reformar el Carmelo. Por eso se tuvo que ir del edificio donde ella estaba en Ávila para fundar en otro lugar, ¿no es cierto?, muy pobre y muy humilde, el Carmelo reformado. Pero digo, es decir, si fuera verdad que las carmelitas quieren dejar de ser carmelitas, bueno, son mayorcitas y son mujeres maduras como para que las escuchemos y ponderemos si eso es algo de Dios o si eso no es algo de Dios. Pero decir que de por sí no podría pasar eso, bueno, es medio que enjaular al Espíritu Santo y además eso disminuir la madurez de 18 mujeres que evidentemente llevan una vida interior muy profunda y a la cual nosotros tenemos que escuchar. Pero no es este el caso, es decir, las carmelitas no quieren dejar de ser carmelitas, sino que simplemente quieren que las dejen en paz, creer en una revelación privada que no está prohibida y que el anterior obispo les dejó creer y les dejó también manifestar, y que por eso no ven razones por las cuales tienen que dejar de hacerlo. Bueno, por eso me parece que es importante defender a las hermanas carmelitas en cuanto al derecho que tienen. Después que se vea si esto es así, si esto no es así, bueno, evidentemente está el derecho de defensa del obispo, del visitador apostólico, del secretario del obispo, que podrán presentar las pruebas y que seguramente sabrán defenderse porque son hombres mayores. Pero lo que ciertamente no conviene, así como no conviene cuando la justicia estudia una causa, que lo periodístico se meta mucho a decir si tiene razón o si no tiene razón, si tal es el culpable o tal no es el culpable, porque eso entorpece la acción de la justicia. Creo que bueno, tres personas mayores, adultas, dentro de la iglesia han hecho una denuncia a la justicia civil se ha declarado competente y entonces hay que respetar esos caminos que son institucionales y que nosotros creemos que nos hacen bien porque traen aire y traen veracidad, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, para que en ese lugar se encuentren las consistencias o inconsistencias que puede tener esta denuncia. Pero ciertamente, bueno, no sigamos diciendo hermanitas, ni carmelitas descalcitas, ¿no es cierto?, ni monjitas, como si fueran unas tontitas que están ahí encerradas y no saben lo que hacen. No pensemos que por meter otras cosas, es decir, estamos respondiendo. Es decir, nosotros tenemos que responder a esto, es decir, ¿hubo violencia de género o no? ¿Hay abuso de poder o no? Ellas pueden legítimamente ser servidoras de esta revelación privada o no.
porque el obispo tiene todo el derecho de prohibir esta revelación privada, pero no lo ha hecho. Entonces, bueno, espero que esto humildemente les sirva. Espero que este sacerdote, si llega a escucharlo, no le parezca mal mi intervención, porque lo hago verdaderamente en busca de la verdad y no en la contienda, por eso no quiero nombrar ni siquiera su nombre, pero aquellos que hayan escuchado sus comentarios se darán cuenta a quién me refiero. Y bueno, recemos porque la iglesia cada vez, como dicen los obispos, ¿no? En el comunicado que sacaron por los recientes abusos cometidos por el obispo vecino de la diócesis de Orán en marzo de este año, ellos dicen hay que erradicar de la iglesia todo tipo de abuso. Y evidentemente nosotros somos muy conscientes de lo que significa la violencia de género y no dejemos que los pañuelitos verdes se adueñen de una realidad que es muy seria y que no tenemos que tomar en broma. Le dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.